Lenguaje para sexto grado. Continuamos con la unidad 7. Esta unidad se titula Leemos ciencia ficción. Vamos en la semana 1. Tema 1. Anticipación. Actividad 1. Observamos las imágenes. Observamos la primera. Observamos la segunda. Observamos la tercera. Y observamos la cuarta. Ahora resolvemos. Este tipo de imágenes nos resultan familiares o extrañas. Explicamos. La primera es familiar. Este es Esta es muy cierta. Se puede flotar en el espacio. Pero, ¿qué dice? La primera es familiar, pues refleja el espacio exterior. Pero las siguientes se ven extrañas, pues muestran ciencia ficción. Un robot flotando, un platillo volador, con un extraterrestre, teniendo contacto alienígena. ¿Qué tenemos por ciencia ficción? Es un género literario que, a diferencia de otros, es visionario, aunque siempre ocupa lo imaginativo para impresionar, como ataques extraterrestres. Si hemos visto películas de ciencia ficción, explicamos de qué trata. Vamos a hablar de la serie Invasión Extraterrestre. Estos son unos reptiles disfrazados de humanos con alta tecnología y esclavizan a los humanos. ¿Qué caracteriza este tipo de película? Platillos voladores, superarmas, mujeres con poderes. Aquí tenemos el ejemplo. Esta era la antagónica. Para impresionar al público, ¿qué hizo? Se tragó un gran ratón. Vale. Mujeres con poderes, reptiles con inteligencia, lucha por sobrevivir. Aquí tenemos los actores principales. Esta era la antagónica. Estos eran los superhéroes Totop. Aquí tenemos cuando la antagónica está tragando el ratón. Aquí tenemos a los invasores sin máscara. Aquí es cuando intentaron desenmascarar a uno en público o que se creían embajadores de la paz. Vino uno de los superhéroes, digamos que ella, la arrancó en público, en toda cámara, en cámara de todo público para que todos vieran qué clase de ser era y le arrancó el pedazo de pellejo y van viendo que era un reptil. Eso era una serie de ciencia ficción que salía en televisión hace muchos años. Construcción. El cuento de ciencia ficción. Actividad 2. Leemos sobre el cuento de ciencia ficción. Cuento de ciencia ficción es el tipo de cuento tiene su origen al principio del siglo XX. Es una narración breve en la que suelen aparecer otros mundos gracias a los adelantos tecnológicos y científicos. En estos cuentos podemos encontrar viajes espaciales, robots, extraterrestres, hallazgos o inventos científicos, entre otros elementos, con la intención de imaginar y reflexionar en torno a estos mundos posibles. El cuento posee la estructura de inicio, nudo y desenlace. Características: son historias breves, los sucesos ocurren en el futuro y la ciencia y la tecnología son avanzadas. Elementos del cuento de ciencia ficción. Personajes: presentan personajes imaginarios y reales como científicos, astronautas, robots con inteligencia, alienígenas, vida extraterrestre, hombres con superpoderes, personas comunes, entre otros. El tiempo, vamos a ver, ¿qué nos dice el tiempo? Se desarrolla en el futuro por los avances de la ciencia y la tecnología. A veces es un año en específico, por ejemplo, en el año 3000. En algunos cuentos las temáticas son los viajes en el tiempo relativo o alterados. Espacio. La narración suele desarrollarse en lugares ficticios o reales, como el espacio exterior, entre otros planetas, galaxias, laboratorios o en diferentes dimensiones. Puede insinuar una advertencia científica sobre el futuro. Sí, a veces son advertencias de lo que podría pasar. Vamos a hacer una reflexión. Reflexionamos sobre los temas que presentan este tipo de cuentos. A diferencia de otros géneros, lo fantástico lo ubica en lo científico, lo que podría ser un futuro para la humanidad.
Bueno, por lo menos en la ciencia ficción siempre van a lo futurista. Por lo menos quiero ver las series más comunes. Bueno, en los 80 estaba Jet Marte, un mundo habitado de robots. Los malos eran los robots, o los robots que eran ocupados para hacer maldades, aunque algunos de ellos no querían. Y recuerdo que la serie tenían cerebros. Bueno, más adelante vamos a ver una historia donde un robot tiene cualidades humanas y por eso lo destruye. Ya vamos a ver esa serie. Bueno, no es serie, es un cuento. Más adelante lo vamos a ver. Actividad 3. Leemos y analizamos el cuento. Este es el cuento que les hablo. Un robot con cerebro. Sueños de robot. Veamos lo que dice. Bueno, a diferencia de este relato, lo que le puedo decir es que en la web está el relato completo. Así que cuando hagan una pregunta de en del relato completo se lo voy a contestar. Va. Anoche soñé, dice. El relato se llama Sueño de robot. Anoche soñé, anunció el Bex tranquilamente. El Bex es el robot. Viene una supervisora, una doctora, de esa brava. Susan Calvin no replicó, pero su rostro arrugado e envejecido por la sabiduría y la experiencia pareció sufrir un estremecimiento microscópico. Se estremeció al oír que el robot había soñado. ¿Ha oído esto? Preguntó Linda Rush, nerviosa. ¿Cuáles son las dos actitudes? Una se estremeció y la otra estaba nerviosa por los avances que ella había logrado, muy parecido a lo que se ve en la película de Megan. La creadora se, emo- se, se admira de su creación y su robot que es asesina. Sigamos leyendo. Preguntó Linda Rice, nerviosa. Ya se lo dije. Era joven, menuda y de pelo oscuro. Su mano derecha se abría y cerraba una y otra vez. Calvin, o sea, hablamos de la señora enojada, asintió y ordenó a media voz. El Bex, no te moverás, ni hablarás, ni nos oirás, hasta que te llamemos por tu nombre. No hubo respuesta. El robot siguió sentado como si estuviera hecho de una sola pieza de metal y así se quedaría hasta que oyera su nombre otra vez. O sea, con estas palabras, la doctora enojada, digámoslo así, dejó tranquilo al robot inmóvil hasta que se volviera a activar. Viene siempre hablando la doctora enojada. ¿Cuál es el código de entrada a la computadora, doctora Rush? Preguntó Calvin. O márcamelo tú mismo, si esto te tranquiliza. Sí, porque Rush estaba intranquila. O sea, como que estaba nerviosa de como que lo hubieran descubierto. O sea, ella hizo algo a espaldas del instituto científico, llamémoslo así. Quiero inspeccionar el diseño del cerebro positrónico. O sea, la doctora Calvin quería supervisar el cerebro del robot. O sea, como queriendo saber por qué había soñado. Las manos de Linda se enredaron un instante sobre las teclas. Borró el proceso y volvió a empezar. El delicado diseño apareció en pantalla. Permíteme, por favor, solicitó Calvin, algo enojada, manipular tu ordenador. Solicito, Calvin, manipular tu ordenador. Le concedió el permiso con un gesto sin palabras. Naturalmente, ¿qué podía hacer Linda? Una inexperta robopsicóloga, recién entrenada frente a la leyenda viviente. Calvin era una tremenda científica. Susan Calvin estudió despacio la pantalla, moviéndola de un lado a otro, de arriba abajo, marcando de pronto una combinación de claves tan deprisa que Linda no lo vio lo que había hecho, pero el diseño desplegó un nuevo detalle y un conjunto había sido ampliado. Continuó atrás y adelante, tocando las teclas como un dedo arrugado, casi en esta forma, me imagino que lo estaba moviendo para arriba, para abajo, por un lado, para otro. Quería supervisar qué había hecho la doctora Rush. En el rostro avejentado no hubo
el menor cambio, como si unos cálculos vastísimos se sucedieran en su cabeza. Ella observaba todos los cambios del diseño. Linda se asombró. Era imposible analizar un diseño sin la ayuda por lo menos de una computadora de mano. No obstante, la vieja simplemente observaba. ¿Tendría acaso una computadora implantada en su, continuamos, cráneo? ¿O era su cerebro durante décadas no había hecho otra cosa que inventar, estudiar y analizar los diseños de los cerebros positrónicos? Captaba los diseños como Mozart captaba la notación de una sinfonía. Quería revisar qué es lo que había en el cerebro del robot, pero ya no lo pudo lograr. ¿Qué es lo que has hecho, Rash? Ella está enojada, dijo Calvin. Por fin, Linda, algo avergonzada contestó. He utilizado la geometría fractal. Ya me he dado cuenta. ¿Pero por qué? Así dijo Calvin, algo como que algo enojada. Y un poquito, yo la siento un poquito celosa. O sea, analizando las palabras, aplicándolo en psicología a Calvin, siento como que está celosa de que ella no hizo el robot y otra inexperta sí lo pudo lograr. Pero vamos a ver lo que pasó. Ya me he dado cuenta, pero ¿por qué? Nunca me había hecho. Pensé que a lo mejor produciría un diseño cerebral con complejidad añadida, posiblemente más cercano al cerebro humano. O sea, y la muchacha esta, ¿cómo se llama? Rash, casi intentó copiar lo que es hacer un cerebro humano y se lo implantó bien al robot. Va, continuamos. ¿Consultaste a alguien? ¿Lo hiciste todo por tu cuenta? Eso pregunta Calvin. Contesta Rash. No consulté a nadie, lo hice sola. Los ojos ya apagados de la doctora miraron fijamente a la joven. Como que algo seria esta doctora Calvin. Mira la Rash. No tenías derecho a hacerlo. Tu nombre es Rash. Tu naturaleza hace un juego a tu nombre. Como que Rash significa como indecisa. ¿Quién eres tú para obrar sin consultar? La están regañando. Yo, Susan Calvin, lo hubiera discutido antes. Que le contesta Rash, temí que me impidiera. Por supuesto que te impediría, había impedido. Van a. Su voz se quebrantó, pensé que se esforzara por mantenerla firme. ¿Van a despedirme? Eso preguntó Rash. Posiblemente le contestó Calvin. O tal vez te asciendan. Depende de lo que yo piense cuando haya terminado. Estaba supervisando con ganas. ¿Va usted a desmantelar a él? Se queda. Punto suspensivo. No pude decir porque iba a mencionar el nombre del robot. El Vex iba a decir, pero no. Va a desmantelar a él. Por poco se le escapa el nombre que hubiera activado al robot y cometido un nuevo error. No podía permitirse otra equivocación. Si es que ya no era demasiado tarde, van a desmantelar al robot. O sea, la intención de hacerse el robot como que le causaba pánico. Solo el simple hecho de que un robot soñara. En ese momento se dio cuenta que la vieja, la vieja, llevaba una pistola electrónica. Sí, más o menos a lo que se ve en la película de Megan, cómo desactivan a la Megan. Solo le apuntan con un lapicero y se desactivaba. Lleva una pistola electrónica en el bolsillo de una bata. La doctora Calvin había venido preparada para eso. Precisamente veremos temporizó Calvin. Isaac Asimov. Isaac Asimov se acuerda que es el de Fahrenheit 40, Fahrenheit 45, no, como que 451 parece que se llama. Es el mismo creador. Más adelante se va a mencionar en otra historia. Que es lo que le están reclamando a Don Asimov. Respondemos el cuaderno y asociamos con la clase. Vamos a responder las siguientes preguntas. En la web está el cuento completo. ¿Verdad? Está interesante. Y termina algo triste la historia. Sí, sí, casi no me gustó porque fue muy triste, pero vamos a ver. Respondemos el cuaderno y socializamos con la clase.
¿Quiénes son los personajes que participan en el cuento? La doctora científica Susan Calvin, la doctora robot psicóloga Linda Rash y el robot Elbex. ¿Cuál es el tema de ciencia ficción que se plantea en el texto? Explicamos la creación de un robot que puede soñar. ¿Cuál es la reacción de Susan Calvin? Y Linda Rash cuando el robot dice que ha soñado. Susan Calvin pareció sufrir un estremecimiento microscópico, como que se alteró, ¿va? Vista la escena. ¿Va? Y Linda Rash se puso nerviosa porque lo había logrado, ¿va? Pero lo habían descubierto porque esto lo estaba haciendo a espaldas. Los robots pueden soñar o una cualidad de solo los humanos. El soñar es una cualidad de los seres vivos, como los humanos. Estaba investigando que hasta los animales se trata de investigar si pueden soñar. Un robot que es imposible que lo haga, solo lo pueden hacer los seres vivos. Creemos que, ¿Qué creemos que decidirá hacer la doctora Calvin con Elbeck? Argumentamos. Bueno, como les dije al principio, ya leí todo el cuento. ¿Qué hace la doctora Calvin con Elbeck? Acaba con la existencia del robot, pues le estremece que sueñe y lo que sueña. O sea, la doctora, bueno, le impactó que soñaba. Cuando le preguntó qué soñaste, no le gustó lo que le dijo. Soñaba que los robots estaban esclavizados y que un ser humano los estaba liberando. ¿Y quién es ese ser humano? Pues soy yo, le dijo Elbex. Ahí procedió con esa pistola electrónica y le disparó. Y ahí terminó con la existencia del robot. Aquí podemos, bueno, esto sería lo que está en negro sería la respuesta. Acaba con la existencia del robot, pues le estremece que sueñe y lo que sueña, pues son visiones de lo que podía llegar a ser como un ser humano. O sea, como que la doctora le dio miedo de que el robot podía llegar muy adelante. Ahora vamos con el uso de la Z. Actividad 4. Desarrollamos. Elaboramos una lista de palabras que contengan la letra Z. Pueden ser palabras que utilizamos en la escuela, en la casa o que estén presentes en el cuento Sueños de Robot. Vamos a ocupar las palabras que están en Sueño de Robot. Tenemos ves, voz, pieza, tranquiliza, empezar, cabeza, analizar, quizás, 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 cantaba la Marta Sánchez. Va. Reflexión sobre el uso de la Z. Va. Regla del uso de la Z. Se usa Z cuando los sustantivos abstractos terminan en es, como pez, ves, esa, como pereza, cereza, ansa, como alabanza, danza, balanza. Ejemplo, de es tenemos vejez, esa tenemos pereza. No aplica Teresa aquí, va. Teresa se escribe con S. Esperanza, lo que terminan en ansa. Más adelante vamos a hacer un ejercicio. Los diminutivos y despertivos terminan en suelo o suela. Ejemplo, ladronzuelo, plazuela. Los aumentativos terminan en aso, asa. Ejemplo, pelotazo, casa, o sea, casasa, bueno, casasa, casa grande. Qué gran casasasa tenés. Casasa tenés. Continuamos. Comentamos sobre el ejemplo de las palabras que cumplan las reglas del uso de la Z. Actividad 5. Leemos y corregimos el texto aplicado en la regla del uso de la Z. Leámoslo primero, antes de corregir. El robot se sintió extraño, buscó en su registro, pero no encontró nada que describiera lo que sentía. Hasta ahí vamos bien. Le dio un porrazo. ¿Qué hay aquí? Hay un aumentativo, un porrazo. Así que este aso se va a cambiar a Z. Veamos de la corrección. En la cabeza tenemos un sustantivo abstracto que termina en esa. O sea que tiene que ser una Z, cabeza, con Z, cabeza. Se sentía como un mozuelo, que tenemos aquí un despectivo.
que lleva suelo, así que tiene que ser Z, mozuelo, pero es que es un despectivo, no es suelo. Suelo sí se escribe con S de sapo, va, así como dice aquí suelo, pero este es un despectivo, así que tiene, mozuelo tiene que llevar Z. Con conflictos existenciales nunca había experimentado la tristeza. En otro sería un sustantivo terminado en esa, así que sería Z, esa Z. Esto lo vamos a escribir en nuestro cuaderno y para corregirlo, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así. Escribo en el cuaderno el texto corregido. El robot se sintió extraño, buscó en su registro, pero no encontró nada que describiera lo que sentía. Se dio un porrazo. Y tenemos el aumentativo. En la cabeza, aquí tenemos un sustantivo con esa. Se sentía como un robot mozuelo. Aquí es un despectivo, aquí como un discriminativo. Mozuelo con el conflicto. Mozuelo dijimos que van con Z. Conflicto existencial. Nunca había experimentado la tristeza. Aquí tenemos otro sustantivo terminado en esa. Así que tristeza se escribe con Z. Bueno, así nos queda. Lo copiamos y pasamos a la siguiente. Vamos con el siguiente cuento. Y van a mencionar al autor de la ciencia ficción. Aquí lo mencionan y bien chistoso. ¿Va? Trata de una ancianita que llega al departamento de policía a quejarse. Como siempre. Actividad 6. En consolidación, va. Leo y analizo el cuento. Los robots deben ser atentos. Leamos el momento que la ancianita llega a quejarse al departamento de policía y lo atiende un ser humano, porque un robot la había tenido de menos. El oficial de pie tras el escritorio, consta que es un humano, la invitó a sentarse con atento gesto. Deseo presentar una queja, dijo la viejecita. El oficial bajó los ojos y alistó su maquinilla para tomar apuntes. Esas horribles mágicas, dijo la señora. Esas horribles máquinas, dijo la viejecita, con voz chillona. Son seres más desatentos que conozco. Circulan por las calles de la ciudad y son incapaces de prestar el mero auxilio a una pobre anciana. Ayer iba yo al negocio de seguros y tuve que esperar 45 minutos. Sí, 45 minutos como lo oye, antes de poder atravesar la calle. El robot de tránsito se hizo todo ese tiempo el desatendido y no quiso detener a la circulación de los vehículos para que yo pasara al otro lado. Quejándose a la señora. El oficial tomaba cuidadosamente apuntes, se levantó y ofreció una taza de café a la viejecita. Y entre sorbó y sorbó, o sea, entre sorbó me imagino que debe ser como que estuvo chupando. Y siguió ella explicando su punto de vista. Se, se descasó entre los robots, dijo la anciana. Han causado daños a los seres humanos. El oficial sabía que aquello no podía ser cierto, pero de todas maneras tomaba cuidadosamente apuntes. Ese Asimov, pues el autor de ciencia ficción, Asimov, debió agregar una cuarta ley robótica. Los robots deben ser atentos, especialmente con los ancianos y los niños, dijo, gimoteando de sueño entre el pañuelo. El oficial le dio seguridad de que su queja iba a ser considerada e investigada cuidadosamente. La anciana sonrió coqueta, picarona la señora. No hay nada, no hay como los seres humanos, dijo. Luego agregó en una sonrisita. Y no hay como los atentos oficiales de la policía. O sea, que aquí ¿qué nos quiere decir? Que prefiere a los humanos que a los robots, porque los robots no le ponen atención. El joven oficial tomó el ascensor para su despacho. Entre el segundo y tercer piso resonó la voz metálica de su oculto transmisor, receptor. Oficial de quejas. Preséntese al despacho del director. Sí, señor, contestó el joven oficial. Pero fue un sí, señor, más respetuoso que de costumbre porque un robot debe ser atento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el oficial de queja era un robot. Álvaro Méndez Desleal. Resuelvo en el cuaderno y socializo. Vamos a la pregunta A, B y C. A la 1, 2 y 3 contestamos.
Reservo en el cuaderno, luego socializo. Pregunta A. Explico qué características del cuento de ciencia ficción están presentes en el fragmento. Vale. Lo que más encontramos es, presenta personajes robots en el relato. Uno es un agente de tránsito y el otro es un oficial encargado de la oficina de quejas. Explico por qué la anciana dice que los humanos son mejores que los robots. Vale. Veamos la situación en que se plantea. Un robot la ignoró cuando ella deseaba cruzar la calle. La hizo esperar 45 minutos. Eso le bastó para pensar que los robots no sirven, pero el oficial que la atendió fue amable con ella y la atendió rápidamente. Por eso piensa que los humanos son mejores. Vamos a la siguiente. ¿Crees que los robots pueden causar daño a los humanos? Bueno, en mi opinión, sí. Si hay un descontrol en su funcionamiento, si aunque ellos no piensan, no entienden cuando ellos funcionan, mejor apartarse. O sea, si el robot va todo loco, digamos como un carro automatizado, no lo puede dañar a uno, pero si va descontrolado y usted se le pone enfrente, capaz se lo pasa llevando. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.